a los altos cargos y a los amigos que nos acompañan esta mañana en una ocasión fantástica, sobre todo desde el punto de vista informativo, para conocer más detalles sobre la próxima cumbre iberoamericana que va a celebrarse dentro de apenas unos días en Canadá y donde vamos a tener ocasión de escuchar lo que nos cuenta Enrique Iglesias, el secretario general iberoamericano, a propósito. Bienvenidos a todos en nombre del Foro Nueva Economía y de los patrocinadores Abertis y la Fundación Abertis. Va a presentar a nuestro invitado Jesús Manuel Gracia, que es secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Secretario. Muchas gracias, Montserrat. Buenos días, señor presidente del Congreso, ministro de Justicia, anterior ministra de Relaciones Exteriores, el director general de Abertis, señores embajadores, señoras y señores. Es un gran placer el poder presentar hoy aquí a don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, entre otras razones porque me considero su amigo. Y si tuviéramos que definir la personalidad de Enrique Iglesias, se puede acudir a muchas facetas intelectuales de la personalidad de Enrique Iglesias, la economía, la cultura, etcétera. Pero si me permiten, yo iría a la antropología y diría que Enrique Iglesias es un homo iberoamericanus. Este asturiano de Uruguay, nacido en Asturias y criado en Uruguay, en ese Uruguay de los años 30 del siglo pasado, donde la escuela y la formación eran fundamentales para la prosperidad, conoció en su familia, conoció en su casa, en ese negocio que pusieron sus padres, los secretos de la economía doméstica, que luego supo trasladar a la bancaria y luego ha sabido trasladar a todo el ámbito internacional en los distintos puestos por los que ha pasado. Enrique Iglesias, como muchos recordarán, ha sido secretario ejecutivo de la CEPAL, en ese Chile también difícil y convulso de los años 70 y principios de los años 80, ese Chile paradójico en el que se mezclaba una dictadura con unos principios de economía liberal que han dado el Chile actual, y allí estaba Enrique Iglesias al frente de la Comisión Económica para la América Latina. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, donde dirigió la ronda Uruguay de liberalización del comercio. Ha sido durante muchos años presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y he de decir que si alguien quería saber en esos años 80, 90, qué estaba pasando en América Latina, no tenía más que ir a leer, a escuchar los discursos de Enrique Iglesias desde el banco, en el que lanzaba una luz, un faro que nos podía señalar dónde estaba América Latina, hacia dónde iba y cuál era el rumbo que estaban tomando el continente y los países. Y finalmente, en esta última andadura de su trayectoria profesional, se encontró con España, se reencontró con España. Hay que recordar que Enrique Iglesias fue premio Príncipe de Asturias en 1982 y desde 2005 es secretario general iberoamericano. Y allí sí que ha podido ejercer con plenitud sus conocimientos y su amor por América Latina y por España. Y ha tenido este carácter iberoamericano haciendo una Secretaría General que no existía, dando un cuerpo a la Conferencia Iberoamericana y mejorando enormemente el funcionamiento de la Conferencia Iberoamericana. Suya es la idea de incrementar el tiempo de retiro de los líderes durante las cumbres iberoamericanas, ese momento en el que pueden discutir libremente, sin cámaras, y en el que se pueden decir esas cosas y se pueden pergeñar acuerdos y buscar acercamientos en momentos que no son tan fáciles. Suyos son también tres elementos que ha llevado a la Secretaría General Iberoamericana y a la Conferencia Iberoamericana. Por un lado, la idea de integración, que luego se ha visto en los distintos foros de integración latinoamericano, pero que él ha sabido llevar desde el principio por sus conocimientos y por su convicción de la importancia de la integración iberoamericana. En segundo lugar, el asunto cultural. Todos los programas culturales iberoamericanos tienen de una manera o de otra la impronta de Enrique Iglesias. Y por otro lado, el asunto de la inclusión, el concebir esta Iberoamérica, esta Conferencia Iberoamericana, como algo que va mucho más allá de una relación política y que incluye desde la herencia europea, la herencia indoamericana, la presencia
afroamericana en los países de América Latina, es decir, todo ese crisol de razas que compone hoy esta comunidad iberoamericana. Quisiera señalar que las cumbres iberoamericanas tienen una trayectoria brillante desde su creación en 1991 en la cumbre de Guadalajara. Podemos decir que ha sido la primera ocasión en la que los líderes iberoamericanos de las dos orillas del Atlántico han podido trabajar conjuntamente desde aquella idea bolivariana de Bolívar, de Simón Bolívar, del Congreso Anfictiónico, se plasma finalmente muchos siglos después, 2 siglos después, en 1991, en esta conferencia iberoamericana, y se ha ido celebrando año tras año, la última en Cádiz el año pasado y esta próxima en Panamá. Y como todos los elementos, como todos los instrumentos, con el paso de los años hay que hacerle reformas, hay que arreglar las goteras, hay que ponerla en marcha para que pueda seguir funcionando. Y esta ha sido la tarea más reciente y de la que nos hablará seguramente Enrique Iglesias. Esta ha sido la tarea más reciente de la Secretaría General Iberoamericana. Enrique Iglesias ha formado un equipo con el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, con la excanciller mexicana Patricia Espinosa, para proponer a los jefes de Estado y de Gobierno en Panamá una reforma de las cumbres iberoamericanas que nos permite salir adelante, que nos permita seguir adelante y que permita renovar el mensaje y renovar los conceptos que tienen estas cumbres iberoamericanas. Es, por lo tanto, como decía, un placer el presentar hoy a Enrique Iglesias, que además de todas estas facultades intelectuales, personales, esas dotes políticas que tiene sobre todo calidez humana, una facilidad y unas dotes de comunicación y un carácter conciliador que han hecho de la Secretaría General Iberoamericana un instrumento necesario para todos nuestros países. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos, tan buenas y buenos amigos. A esta hora de la mañana es muy agradable verlos aquí. Yo quiero primero agradecerle a Jesús por sus generosas palabras y fruto de una amistad, una buena amistad que él sabe que es recíproca. Un agradecimiento muy particular a Nueva Economía. Esta es la 8ª vez que comparezco invitado por ustedes a presentar o a comentar las cumbres que van a tener lugar o tuvieron lugar en estos últimos años. Esta será mi última presentación porque con esto termina mi mandato. Estaré disponible algún día con otro sombrero, siempre estaré pronto a venir, pero con este sombrero creo que esta va a ser la última vez, por lo cual siento un poco de nostalgia. Pero de todas maneras quisiera mirar un poco la próxima cumbre, también a la luz de las experiencias que nos va dejando estos 8 años de construcción de la Secretaría. Vamos a tener una lamentable ausencia por razones de enfermedad, que es el rey. Y lo digo lamentable porque la verdad que el rey es un poco el espíritu inspirador de la cumbre. Lo ha sido desde el primer momento cuando se empezó a discutir este tema. Yo participé en algunos de los debates en aquel momento, en el año 91, cuando surgió la iniciativa, el gobierno español, el gobierno mexicano, dieron lugar a esta iniciativa que emprendió en toda América Latina. La figura del rey siempre fue una figura muy dominante en su inspiración y su compromiso con lo iberoamericano. Estará presente de alguna manera, espero, por los medios electrónicos, pero de todas maneras se le sentirá. Lo digo porque además hay 2 personas que asistieron a estas cumbres en estos 23 años. Uno es el rey y el otro es el que habla, que pude asistir con distintos sombreros y por tanto hubiera gustado tener al compañero de siempre al lado. Pero bueno, de todas maneras lo veremos muy pronto recompuesto y presente en estas lides. Yo me propongo comentar con ustedes 2 o 3 puntos. Uno, un poco el tema que inspiró esta cumbre y que surgió de la última reunión de Cádiz. El otro son las oportunidades y desafíos que se abre a la cooperación iberoamericana
por la coyuntura internacional económica y de cada una de las dos regiones del Atlántico. Y por último, algunos comentarios sobre el papel de las empresas privadas en este contexto. Con respecto al primer tema, en Cádiz se pensó, el gobierno español puso un tema importante para la reflexión, que era un poco la renovación de las cumbres iberoamericanas, tanto en su organización interna como en la temática y en los puntos sobre los cuales debía afincar su interés y su dedicación. Y así fue como salió, a partir de esa reunión, lo recordaba hace un instante el amigo Jesús Gracia, se le pidió al presidente Lagos, como una vez lo hizo el presidente Cardoso, ya hace 10 años, se le pidió que de alguna manera mirara estas cumbres en una perspectiva histórica y le diera una respuesta precisamente a dos temas: cómo se podían simplificar las cumbres y cómo se podían definir las nuevas prioridades. Fue un estupendo ejercicio, tuve el gusto de trabajar con él, como también la ministra Espinosa, porque nos permitió conversar con los 22 gobiernos a distintos niveles y de alguna manera sentir cómo se veía la cumbre en distintos lugares de nuestra América. Salimos muy estimulados por esto. Creo que en general, yo creo que se ha creado lo iberoamericano en la forma institucional, porque esto existe ya de hace muchos años, pero de alguna manera las cumbres existen, y existen como una realidad que está allí y que comienza a perfilarse, a pesar de sus pocos años, comienza a perfilarse como una institución que es apreciada, con distintos niveles de aprecio, desde luego, pero que existe en la agenda. Y fue muy interesante recordar algo que surgió en varios de los gobiernos. Cuando esto empezó en el año 91, era la única cumbre donde se juntaban los jefes de Estado, la única cumbre donde se veían todos los jefes de Estado, incluyendo el presidente de Cuba, Fidel Castro, que asistía, la primera vez que asistía a cumbres colectivas. Fue una cumbre que inició una tradición importante. Hoy en día, afortunadamente, estos aislamientos han terminado, pero en aquel momento fue realmente pionera la labor de esta cumbre en ese campo. Aligerar las cumbres era necesario porque de alguna manera en aquel momento ya era la única cumbre. Ahora tenemos muchas cumbres y los jefes de Estado tienen agenda bastante cargada, de forma que gana en cuanto a intensidad del debate que las cumbres sean puestas en un espacio bienal, lo cual permite compatibilizarla con la cumbre europea América Latina. Pero entre cumbre y cumbre habrá una reunión de cancilleres, y junto con la reunión de cancilleres habrá una reunión de los organismos que cooperan en Iberoamérica, los 5 organismos que existen en cooperación y que al convocarse colectivamente van a dar testimonio de la cooperación vista en su conjunto, que es mucho más que la que uno puede ver cuando habla con un organismo u otro. Creo que vamos a tener una concentración y eso creo que es muy útil a los efectos de la visión y la visibilidad de la cooperación iberoamericana. De manera que eso es lo más importante, yo diría, sin entrar en detalles, pero lo importante también, sí, algo lo mencionaba Jesús, es que las cumbres han evolucionado para alejarse de los grandes discursos, para quedar en exposiciones muy breves que tomarán un par de horas y en cambio usar el resto de las horas en encuentros privados de los presidentes. Son muy útiles. Yo el año pasado asistía en Cádiz a la cumbre, a la reunión de los presidentes que discutieron las experiencias de los ajustes económicos en América Latina y las experiencias de los ajustes económicos en Europa. Y fue realmente una suerte de ejercicio de psicología colectiva que fue muy, muy útil al decir de muchos de los jefes de Estado que estuvieron ahí presentes. Yo creo que el darle a la cumbre la oportunidad de que sea un punto donde los presidentes se encuentren solos y reflexionen sin ningún tipo de compromiso con la prensa, ni con las estructuras administrativas del gobierno, creo que es un ejercicio realmente muy saludable. De manera que eso yo diría que se guarda como un tema central de la reforma, así como también todo lo que significa la preparación. Muchas veces la gente ve que las cumbres es una reunión de una hora. No, las cumbres es un año entero donde desfilan ministros, foros empresariales, de gobiernos locales, de las estructuras parlamentarias. En fin, de alguna forma hay toda una preparación previa que culmina allí. Pero en esa culminación, el diálogo entre los presidentes creo que es un tema muy importante.
Nuevas prioridades. Bueno, de alguna manera en el informe Lagos se avanzó en la definición un poco de los grandes puntos de la identidad iberoamericana como institución y como comunidad. Por supuesto, la identidad en lo político, la identidad en lo que tiene que ver con la sociedad iberoamericana, la identidad con la cultura y, por último, la identidad en los intereses económicos. Con respecto a la identidad política, yo creo que lo iberoamericano ha ganado respetabilidad. Es decir, se trata de un conjunto de países que comparten el compromiso democrático, una democracia que siempre está evolucionando, nunca está perfeccionada y por tanto hay imperfecciones de un tipo o de otro, pero básicamente Iberoamérica y América Latina en particular es el bloque del mundo desarrollado, en desarrollo más democrático de la Tierra. Y eso creo que es una conquista importante que no fue fácil, detrás de muchos momentos difíciles para llegar a este punto, pero eso es lo importante. Pero además el hecho de que en esa convicción iberoamericana hay un instrumento de política. Se aprobó en Mar del Plata el instrumento donde la violación por parte de algún país de las reglas del juego democrático determinarían el apartamiento automático de la cooperación y de la participación en las cumbres. Es el único elemento, yo diría, sancionatorio frente a este tema, pero existe, aprobado por los gobiernos. Pero aparte de eso, yo diría que se generó en estas cumbres la capacidad de convivir en la diversidad. Es decir, las cumbres no van contra nadie ni contra ninguna institución, simplemente todo el mundo respeta las distintas maneras de ver la economía o de ver las estructuras políticas, y eso permite un diálogo fluido que yo creo que es un capital importante para una comunidad con raíces históricas tan profundas que superan largamente el marco de su creación. Yo creo que es importante generar un lugar donde se pueda hablar más allá de las diferencias y compartir aquello que es común sin ponerse a juzgar lo que no es común. Eso creo que es muy importante. Aparte de eso, hay que recordar que esta comunidad también participa, tiene 4 personas en el G20, cosa que podría adquirir una mayor coordinación en cuanto a posturas internacionales, cosa que vendrá en su momento, y yo creo que es un objetivo que vale la pena tener en cuenta. En lo social, estamos hablando de 600 millones de personas, con distintas situaciones entre las personas de la península ibérica, sociedades básicamente de clases medias, con estado de bienestar, frente a una comunidad iberoamericana donde realmente llegamos a tener 48% de pobres. Hoy en día esa cifra bajó al 28%, y aparte de eso estamos encontrándonos con que en los últimos años 70 millones de personas salieron de la pobreza crítica y 50 millones se incorporaron a las clases medias. Es la primera vez que tenemos más gente en la clase media que en la pobreza. Es un hecho bastante histórico, pero hay que reconocerlo que eso es un elemento importante para destacar. Una sociedad de clase media, como es esta, pero también vulnerable. El Banco Mundial sostiene que a pesar de haber llegado a esos niveles de clase media, el 38% de la población de América Latina tiene riesgos de volver atrás. Si la cosa se llega a deteriorar, si el crecimiento no avanza a los ritmos deseados. Es importante esto, pero de todas maneras marca que América Latina ha ido evolucionando en la reducción de la pobreza, no lo ha hecho tanto en la desigualdad, no lo ha hecho el mundo. Yo creo que el mundo es, una de las lacras del mundo en su conjunto es que la desigualdad se ha afincado, sino que lo digan los Estados Unidos o que lo digan los chinos, ¿no? Creo que de alguna forma la desigualdad hoy es el desafío más grande que tenemos por delante, y en América Latina sigue siendo un problema de desigualdad muy fuerte que tendremos que abordar en el futuro. En materia de desarrollo cultural, yo menciono todo esto muy brevemente, yo sostengo y he sostenido muchas veces que lo auténtico, lo característico, lo que le da cuerpo a esta comunidad son sus culturas. Esas culturas que de alguna manera parten de la mezcla de las culturas originarias con las culturas europeas y con las culturas africanas. Ahí salió un sincretismo magnífico, con una creatividad cultural en donde ciertamente no somos continentes pobres, somos continentes muy ricos. Y yo creo que esa identidad en la cultura tiene varias derivadas. Tiene, por supuesto, una derivada espiritual, porque de alguna manera son culturas muy ricas en todos los frentes, en la literatura, en la pintura, en la música, en la artesanía. Hay una riqueza espiritual muy grande. Tiene también una riqueza
económica, porque hoy en día las industrias culturales son parte de un componente importante de nuestro producto bruto. Pero tiene un componente además adicional. Es un aporte importante a la cohesión social. La gente joven se reencuentra en la cultura. Es decir, de alguna manera, si hay un elemento que permite el diálogo universal, es precisamente la cohesión social que alimentan las formas de hacer cultura. Por eso que en este campo yo creo que la identidad máxima de lo iberoamericano se debe en la cultura, que es parte de las dos lenguas dominantes y que es de alguna manera el impulso sobre el cual se asienta buena parte de la región. De manera que en estos temas que nos hemos ido moviendo con respecto a las grandes prioridades, no hay muchas novedades, pero sí reafirmación de que hay una comunidad que tiene una dimensión política, una dimensión social y una dimensión económica sobre los cuales se asienta su futuro. Yo diría, sin arrogancia, que esta comunidad tiene activos que no tiene ninguna otra comunidad, incluyendo la europea. Es decir, la afinidad cultural, la afinidad lingüística, formas de vida son mucho más armónicas en la familia iberoamericana quizá que en cualquier otra familia, lo cual es un capital que vale la pena valorizar. En el mundo que vendrá, el mundo que está viniendo, donde van a tener que discutirse y enfrentarse valores de distinto tipo, donde estamos viendo la transferencia de poder más grande del occidente al oriente, en todo ese campo, una comunidad que tenga valores y convicciones puede jugar un papel importante en mantener el equilibrio frente a los grandes balances que habrá que encontrar en la humanidad del futuro. América Latina tiene con su historia y con sus valores una cierta responsabilidad que es bueno que la ejerza en los años que vendrán. Déjenme pasar ahora al segundo tema, el tema económico. Bueno, yo decía que la cooperación iberoamericana tiene que asentarse en el reconocimiento de que las economías, tanto de América Latina como de la península ibérica, han cambiado desde el año 91 aquí en forma importante. Lo primero, diría yo, lo primero que nos preocupa es un poco la situación internacional. Yo no voy a hablar de este tema que todos seguimos todos los días. Yo tengo una visión preocupante de esa coyuntura. Creo que estamos entrando en un periodo de volatilidad persistente, donde ciertamente hay grandes riesgos de involución en muchas de las cosas que estamos haciendo. El otro día el presidente Rajoy dijo que de alguna forma estábamos saliendo de la recesión, pero no de la crisis. Esto se puede aplicar en general a la coyuntura internacional. Es decir, que de alguna forma estamos en un periodo de ajuste bastante lento, fragmentado y con la potencialidad de retrocesos en ese proceso. A veces me viene a la mente el recuerdo de que la crisis del 30, aunque yo vivía en esa época, pero no me acuerdo, pero fue una crisis realmente muy importante porque realmente se superó a mediados de los 50 y en el medio hubo dos guerras. Es decir, que estas crisis que desajustan y desequilibran los grandes balances que existieron, una vez que se rompen a nivel internacional, restablecerlos es muy difícil. Y aquí ha habido una ruptura en lo real y en lo financiero, y esa confrontación entre uno y otra cosa va a llevar bastante tiempo de armonizar, mucho más de lo que quisiéramos. Y por eso hay que prepararse para ello, a fomentar la cooperación, tener los oídos, las orejas bien abiertas y sobre todo la mayor flexibilidad para navegar en ese mundo de incertidumbre que nos va a tocar vivir. En todo esto todos conocemos muy bien la situación de la eurozona, pero en términos generales lo que se encuentra en este momento es la falta de confianza y la falta de previsibilidad. Terminamos con 30 años donde nos parecía que todo era previsible, todo era anticipable. Hoy en día reconocemos que eso no es así y que la falta de confianza es un poco la piedra que está moviéndose y que desarticula todo el proceso. China es otro fenómeno importante, un gran país que ha hecho un poco un cambio tan importante en la economía mundial, pero donde también aparecen algunas inquietudes. La tasa de crecimiento está bajando, hay problemas, los salarios se han ido ajustando a niveles internacionales y tenemos de alguna manera situaciones que también pueden dar lugar a sorpresas en los años que vendrán. En fin, pero todos... Lo primero, estamos enterados que estamos frente a un panorama internacional complicado que dista mucho de estar administrado y estar rebalanceado como hubiéramos querido. Más aún todavía, me suena un poco preocupante cuando veo que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que ha sido siempre un poco el gran
árbitro de la coyuntura internacional en los últimos 60 años, cuando se le pregunta sobre el modelo actual, dice, no, estamos ahora navegando con navegación visual. Navegación visual. Es una forma de decir que es difícil orientarse en el mundo que está. Y por supuesto el G20 todavía no ha dado lecciones demasiado claras sobre cómo había que hacer para reordenar esos desequilibrios. Dejemos esto y pasemos en cambio a cómo se ve esto, qué es lo que de alguna manera podemos esperar nosotros en lo inmediato de toda esta coyuntura. Bueno, tenemos que prepararnos para una reducción del precio de las materias primas, yo creo que ya está ocurriendo. Seguramente para las materias primas alimentarias tendrán un impacto menor, pero no puedo imaginar, ya hay ajustes en las materias primas. Es decir, que el viento de cola con que nos movimos en los últimos 10 años y que movió un poco la década brillante está ciertamente bajando en su dimensión y a veces tendremos también un poco de viento en contra, subida en la tasa de interés, los capitales que entraron ahora están retornando en la búsqueda de rentabilidad y seguridad. Comercio internacional, preocupa mucho el comercio internacional, solamente 2 puntos por 2.5 el crecimiento. Y otro tema que no es para discutir en este momento, pero que hay que ponerlo arriba de la mesa, es que se está diseñando una nueva geografía comercial en el mundo, con estos grandes megatratados, el megatratado del norte del Atlántico, muy importante para Europa y muy importante para Estados Unidos, y el megatratado del Pacífico. Yo les confieso que me parecen hechos muy importantes, porque creo que pueden significar inyecciones grandes. Pero tengo la preocupación de que esos grandes megatratados que están orientados a frenar un poco la expansión asiática terminen fragmentando al mundo. Yo soy hijo de la Ronda Uruguay, aspirando de todas maneras a tener un mundo equilibrado y balanceado y abierto. Yo creo que estas grandes fragmentaciones pueden jugar un cierto papel a condición que no nos olvidemos de lo otro. Pero esto es un escenario donde la América Latina también puede ser víctima de la fragmentación, en la medida en que estos tratados pueden de alguna forma no solamente fragmentar el escenario internacional, sino también tener elementos de fragmentación sobre nuestra región. Y América Latina, ¿cómo nos movemos en este caso? Bueno, hemos estado creciendo muy bien en la última década, la famosa década brillante de América Latina, en donde hemos crecido más del 4% que los países industrializados, crecieron las exportaciones, las reservas adquirieron niveles de fantasía, se redujo la deuda externa, la inversión alcanzó el 21%. De todas maneras, estamos viendo en este momento que estos elementos están comenzando a ser erosionados por la baja del crecimiento en China y por los programas de ajuste en Europa. Este año América Latina va a tener en promedio 2 puntos menos de crecimiento por causa de estos factores externos. Por tanto, tenemos que pensar un poco que como consecuencia de los programas de los últimos años, el consumo subió mucho en América Latina, 103%, es decir, más que el producto, con lo cual los déficits en cuenta corriente comenzaron a aumentar y eso también es un factor que comienza a pesar ahora con alguna preocupación. Yo quiero decir entonces que de alguna forma la América Latina, ese periodo brillante que tuvimos no está más sobre la mesa. Tenemos que prepararnos para elementos, a otro viento, que no habrá viento de cola, y eso hace que se tenga que acentuar las reformas y poner de manifiesto lo que no hemos hecho. Yo creo que no hemos aprovechado la coyuntura abundantemente para hacer infraestructura, no hemos aprovechado tampoco para hacer algunas reformas fundamentales, particularmente en el campo de la educación o en el campo del Estado. De todas maneras, este es el momento en que esas reformas vuelven al tapete y eso hace que tengamos, por tanto, que afincar políticas racionales para enfrentar las defensas frente a ese mundo. Y en esa selección de defensas, habría muchas, pero yo destaco 3 que me parecen las que realmente hoy nos deben preocupar como región. El primero es un shock de productividad. América Latina está con una productividad de la mano de obra que es del 30 o el 50% de la productividad de un obrero americano. Eso no puede seguir. Es decir, de alguna manera eso hay que mejorarlo si queremos realmente competir, no solamente con recursos naturales, sino con eficiencia y empleos de calidad a partir de una mayor productividad. Destacamos todo el tiempo la educación de calidad, la innovación, todo esto y la logística en general, que va a estar ahora en el debate de Panamá, pero esto es el primer shock. Un shock de clima de negocios. Todavía no hemos sido capaces de crear un clima suficientemente atractivo para la inversión, tanto internacional como nacional, la creación de empresas, eliminando prácticas monopólicas,
profundizar la bancarización, la reforma del Estado, etc. Y el tercero, que yo creo que para mí es el más importante en estos momentos, es hacer pie en las experiencias de los últimos 50 años en materia de integración regional para hacer un esfuerzo que nos permita redescubrir la dinámica del mercado interno. Yo siempre fui integracionista. En mis épocas jóvenes, pues me acuerdo cuando se creó hace 50 años la integración en Uruguay, fue todo un proceso de esperanza. Nosotros habíamos descubierto el otro mundo. La verdad que si tuviera que marcar una frustración básica a lo largo de mi vida, diría que es el no haber podido ver una integración vibrante y que pudiera ser realmente un punto de apoyo para las economías sobre otras bases. Yo creo que este es un tema que ahora se agranda. Si antes creíamos en la integración, hoy más. No una integración para cerrar América Latina, pero sí para aprovechar las ventajas de un mercado que ya tiene 7 trillones de dólares de potencia y por tanto es posible imaginar hoy una cooperación que nos haga más fuertes hacia adentro y por tanto también hacia afuera. De manera que esos serían un poco los 3 frentes y yo que con esto concluyo este segundo punto. Yo creo que en el fondo estamos en un periodo, como digo, donde hay que abrir los ojos a la flexibilidad. Hay que estar preparado para un mundo que pueda dar sorpresas y los vientos de cola que alentaron tanto en los últimos años, pues de alguna forma no van a estar presentes en los años que vendrán, lo cual nos obliga a ser mucho más responsables en cuanto a la capacidad de hacer las reformas que no hemos hecho en los últimos años. Y termino ahora con el tema de 2 preguntas que uno se podría hacer. ¿Qué puede esperar la cooperación iberoamericana en España y Portugal, y qué puede esperar esa misma cooperación en América Latina? Es decir, de alguna forma mirar un poco en la coyuntura internacional y nacional y a ver qué podemos hacer. Yo primero diré un poquito de historia. La primera incursión de las empresas españolas en el exterior no fue en Europa, sino que fue en América Latina. Esto es muy interesante. Sí, España entra en la Unión Europea en los años 80, en los años 90 hace un periodo de expansión, pero el 68% de sus inversiones van a América Latina y no al mercado que tenían abierto, que es el mercado europeo. Yo creo que en eso la empresa española ha hecho una cosa sensata e inteligente, porque de alguna manera significa que de alguna manera las actitudes culturales, las de experiencia, el ambiente era suficientemente cómodo como para que esa empresa, en lugar de hacer la gran aventura asiática o la aventura europea, marcó el rumbo hacia América Latina. Yo creo que fue una decisión histórica que le ha hecho bien a España, le ha hecho bien a esas empresas y le ha hecho bien a América Latina. Hoy en día España es el segundo inversionista o el primer inversionista en algunos países de América Latina y eso de alguna manera son elementos importantes. España apostó hacia América Latina y eso fue una buena decisión que hay que recoger y valorar. En segundo lugar, también tradicionalmente el número de personas que vienen a España en busca de trabajo y bienestar procedentes de América Latina es mayor que las que vienen de otros del continente europeo. Y esto también es importante, que implica que ha habido una preferencia en ese sentido por parte de las corrientes migratorias, como todos conocemos. Yo creo que una de las cosas que habría que valorar en este momento, en esta edición, es cómo atraer, en este momento hay 500 empresas multilatinas, que son ya una parte muy importante de la inversión en América Latina, que están invirtiendo en los países de América Latina, en los Estados Unidos, en China, en Canadá y también en Europa. Bueno, yo creo que, y eso alguna vez se lo sentí a Santillo en alguna expresión, yo creo que la atracción de estas empresas para instalarse aquí en la península debiera ser un objetivo importante de la política española. Es decir, aquí hay condiciones para un ecosistema adecuado para recibir estas empresas multilatinas. Aquí tenemos no solamente el ambiente histórico de las relaciones, sino que hay las mejores comunicaciones aéreas con América Latina, una banca establecida ampliamente en toda la región, 3 instituciones iberoamericanas, el Banco Interamericano, la CAF, la Secretaría. De alguna manera tenemos experiencias, hay abundantes recursos humanos de alta calificación. ¿Por qué no se podría imaginar que hubiera una política explícita, negociada, entre instituciones privadas y públicas, para generar un clima que permitiera realmente crear un verdadero ecosistema
iberoamericano para el asentamiento de las empresas multilatinas, que mirarían a la inversión hacia España, pero también hacia el resto de América, o harían pie en España para invertir en los países del norte de África. Yo creo que esto sería una cosa que valdría la pena valorar, porque de alguna forma la presencia, ya hoy, como digo, las empresas individualmente van más a Londres que a Madrid, pero si miramos en conjunto España y Portugal, todavía dominan las empresas aquí son mayores aquí que en lo que son en España. Yo creo que ese es un tema que me parece que valdría la pena. No hay que olvidarse también que en este microambiente el 62% de los estudiantes extranjeros del doctorado son latinoamericanos y el 57% de los extranjeros que hacen estudios máster también son latinoamericanos. De manera que habría que ver la forma, si es posible estimular, crear un estatuto que permita estimular el asentamiento de esas cientos de empresas, o una parte de cientos de empresas que de alguna manera tendrían un lugar, un locus ideal aquí y servirían a los propósitos de las relaciones con España o de estas relaciones con el resto de Europa. Ahora, ¿qué es lo que se precisa en este momento además de esto? Bueno, se precisa que haya empresas con capacidad de innovar, con capacidad de asociarse a las pequeñas y medianas empresas en cadenas de valor y generar un clima de interacción entre las empresas latinoamericanas y las empresas iberoamericanas. Yo creo que ahí hay un desafío muy importante que es importante tomar en cuenta. El otro gran tema es la circulación de talentos. El gobierno español ha puesto en marcha un programa interesante de circulación de talentos que en este momento, como ustedes saben, están atraídos por la presencia en América Latina. En este momento hay 2.500 empresas españolas trabajando en América Latina. Y eso está acompañado además por un flujo de recursos humanos importante, de gente joven que de alguna manera se vincula con la región. Bueno, yo creo que todo eso está siendo objeto de un tratamiento especial. Yo creo que la Cancillería está bien orientada en hacer acuerdos con países. Ayer lo decía aquí el canciller García Margallo, de que realmente hay programas que permiten de alguna forma facilitar la instalación, el aterrizaje de estas personas que van a trabajar técnicamente en América Latina, para considerar un poco esto iberoamericano como el espacio del trabajo que abarca las dos regiones. Alguna vez la gente vino para acá, otra vez se van para allá. Yo creo que ese concepto es muy útil y vale la pena activarlo, y lo que se está haciendo por parte de la Cancillería me parece que va en la buena dirección. Yo creo que de todas maneras, y voy terminando, hay que buscar la manera de pensar también qué precisa hoy la América Latina de la inversión española. Bueno, pues precisa desde luego que las grandes empresas se comprometan con las grandes inversiones que va a tener que hacer América Latina en los años que vendrá. Me estoy refiriendo a la infraestructura, a la energía, a los transportes. Ahí hay un tema de la mayor magnitud, hay un retraso importante en América Latina. Eso abría el campo una enorme cantidad de inversiones mirados hacia adelante. Segundo, precisamos el apoyo para innovar en la calidad de nuestras propias exportaciones. América Latina está haciendo cosas importantes ya en esa materia, en la agricultura o en la biotecnología o en la exploración marítima del petróleo, pero de todas maneras precisamos innovar conjuntamente para poder potenciar las materias primas de las cuales América Latina es ciertamente una de las grandes potencias mundiales. Yo creo que todo eso podemos administrarlo y además podemos administrar el comercio. En los últimos 10 años el comercio de España hacia América Latina creció 2.5%. Es muy bajo todavía, es el 6% de las exportaciones y el 8% de las importaciones. Pero la demostración de que aumentó tanto en la última década es una buena recomendación para seguir insistiendo que hay ahí un campo importante. Yo creo que en definitiva la posibilidad de avanzar en el campo de las empresas es un campo fértil. No partimos de cero, ya se ha demostrado en los años 90 la importancia y el vigor que puede tener la empresa en la región. Hoy nosotros precisamos, hoy ya tenemos en este momento necesidad no solamente de gestión, porque los recursos financieros ya están generados en el mercado latinoamericano. Es la gran diferencia. Es decir, en los años 90 se precisaba ir con capacidad de gestión, con empresas y con dinero. Hoy en día la América Latina ya es un mercado potencial importante en materia de provisión de recursos. Se agranda la gestión y se agranda la innovación.
y es en ese campo donde está realmente el interés que tenemos nosotros para mirar el futuro. Bueno, yo con esto voy a terminar. Creo que estamos en un momento importante en lo que podemos hacer pie para hacer de esta comunidad iberoamericana no solamente importante políticamente, culturalmente y socialmente, sino también dar un ejemplo de cooperación para mirar el futuro con confianza y apoyándonos unos a otros. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Tenemos un montón de preguntas, pero dudo que vayamos a tener tiempo para abordar todas. Así que vamos intentando responder las máximas posibles, porque yo además tengo una que me reservo. Vamos a ver. Pedro González, de Zoom News. El denominado eje bolivariano ha venido mostrando un creciente desapego por las cumbres iberoamericanas. Cuba dejó de enviar a su primer dirigente hace ya bastante tiempo. ¿Considera que esas ausencias son también la metáfora de la propia división del continente? Mire, yo no sé, no me atrevería a juzgar las causas como implica la pregunta. Creo que a veces van y a veces no van. Los presidentes, por ejemplo, nosotros tuvimos una presencia muy activa del presidente Chávez durante muchos años, y lo mismo pasó con el presidente Fidel Castro. Yo creo que sí, hay momentos en donde los países se sienten más o menos cerca, pero claramente están todos presentes, todos participan durante todo el año en los trabajos de la cumbre. Si hay una ausencia, tiene explicaciones individuales, pero los países no están ausentes de la preparación, están participando activamente a lo largo de todo el año. Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa, plantea que la seguridad jurídica en Iberoamérica, en algunos países, es un peligro para los grandes inversores. Lo plantea como un interrogante. ¿Y si se recuperaría esa confianza indemnizando justamente las reclamaciones pendientes? Mire, yo conozco el tema y la preocupación. Solamente le diría que son excepciones. Es decir, si usted va hoy a la mayoría de las empresas españolas y les preguntan si tienen problemas, le van a decir que no. Es decir, lo que pasa es que los problemas cuando aparecen son los más visibles y se convierten un poco menos que en el signo de y no es verdad. Eso no representa la totalidad. Yo creo que en América Latina hoy prevalece, salvo conflictos que aparecen de tanto en tanto, prevalece un respeto por la seguridad jurídica, que es la mayoría. Ahora hay problemas pendientes, conflictos, también los hay en Europa, ¿no? Es decir, y eso lo vamos a seguir teniendo siempre, pero yo lo que diría es que mirando en perspectiva, hoy por hoy, la prevalencia en general es el respeto por la seguridad jurídica en su gran mayoría. Hay excepciones que hay que tratarlas de acuerdo con los convenios y de acuerdo con las reglas jurídicas, pero me parece que no se podría generalizar esas impresiones para toda la región. Bueno, pues José Félix González, de la Asociación Atlántica Española, insiste en este punto, pero va un paso más allá y plantea también la aparición de un sentimiento antihispano y cómo puede, desde su secretaría, haber actuado ante este fenómeno y cómo debería actuar en el futuro. ¿Un fenómeno antihispano? Sí. Mire, yo no... Bueno, yo creo que en este caso antiespañol. Sí, antiespañol, sí. Sí. Yo no soy Bastante testigo hispano. de esta... Hay ciertamente críticas que tienen que ver un poco con visiones históricas, siempre han estado, pero no han sido elementos determinantes para que se interrumpa el diálogo ni para que se conviertan en una espina imposible de sacar. Hay sí momentos en donde ciertos juicios históricos aparecen reivindicados en el debate, pero vuelvo a repetir, tampoco eso es una actitud generalizada. Está muy focalizada en ciertos momentos, en ciertas personas, pero no es una actitud generalizada. Yo no diría que eso es un poco el sentimiento popular. En algunas partes puede haberlo más que en otras, pero normalmente, a mi modo de ver, eso no es lo que yo llamaría una situación de preocupación generalizada. Fernando Delgado plantea si se ha planteado usted mediar en la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. No. Nosotros somos, en este caso, la Secretaría no tiene mandatos para eso. Yo como secretario general, nosotros no tenemos mandatos como tiene la OEA, que tiene una carta democrática y por tanto el secretario tiene que intervenir, aunque a veces preferiría no hacerlo, porque son decisiones importantes, pero nosotros no tenemos ningún mandato de intervención en esta materia, salvo que lo pidieran los países, pero por tanto la intervención unilateral o por inspiración propia, aunque me podría gustar de repente, pero creo que no lo debe hacer.
Suli Fuentes, corresponsal para Uruguay de Radio Tiempo Presente, le pregunta qué ha aportado Uruguay en esta época de crisis a la comunidad iberoamericana. Bueno, mira, ha aportado una cosa interesante. Un gobierno que ha tenido 3 gobiernos de distintas orientaciones, que van de orientación de centro-derecha hasta orientación de extrema-izquierda. Los 3 han tenido, primero, políticas de respeto por el mercado y por las reglas del juego. Y otra cosa importante puede mostrar el Uruguay, todos los presidentes de la democracia pueden comer juntos cuando quieren. No es tan común eso en América Latina. No puede encontrarse, porque hay un diálogo político de alto nivel que a mí me hace sentir muy orgulloso de mi país. No sé si les parece, puede ser que eso no tenga que ser valorado en la misma forma que yo, pero creo que es importante. Enrique, al hilo de esto y de lo que decía antes en su discurso, está bien que haya cauces privados en el que los jefes de Estado se puedan sentar juntos, pero como periodista se lo digo, cuidado, porque esas conversaciones que luego no tienen ninguna otra repercusión, que no salen, que no se traducen en compromisos, a veces son un brindis al sol. ¿No tiene la impresión de que a veces las cumbres, la imagen, que da más allá del valor simbólico, en la opinión pública quedan a veces como exactamente es un brindis al sol? Sí, yo creo que en el mundo que estamos, la diplomacia directa tiene un papel que cumplir. Tiene sus limitantes, como decís tú, pero tiene un papel que cumplir. La gente se conoce, se mira a los ojos. No quiere decir que con eso se arreglen los problemas, pero se conoce más la gente y generalmente se moderan las actitudes. Ahora, esto no reemplaza la diplomacia regular, digamos así, pero creo que esa diplomacia directa de conversación siempre es mucho más... Mira usted lo que pasó el otro día en Nueva York, el encuentro por teléfono con Rouhani. Fue un hecho muy importante, es decir, el primer contacto personal pues ayuda a resolver las cosas. A mí me parece que yo soy muy partidario de ese tipo de diplomacia. Miguel Moreno, de Dirigentes, le pregunta si teme una cierta división de América Latina con la formación de Mercosur y de Alianza del Pacífico. Podría ocurrir esto, pero no debiera ocurrir. Es decir, yo personalmente creo que, por eso digo que la nueva fragmentación que está apareciendo en el mundo con los megatratados pueden de alguna manera replicar sobre nosotros. Sería un grave error. Es decir, nosotros tenemos que pensar la América Latina como una unidad. A nosotros no nos sirve una América Latina dividida, nos sirve una América Latina unida. Yo creo que son el Mercosur y Alianza del Pacífico tienen que dialogar, conversar y encontrar puntos de contacto. Esa es mi opinión personal. Si otra cosa ocurriera sería muy lamentable. Y yo espero que eso no ocurra inspirado del exterior. Pues hay una pregunta también de Miguel Moreno y con eso concluimos, pero añado yo también, ya que estamos ante el último tango, o el penúltimo, porque sospecho que a pesar de lo que decía, Enrique Iglesias tiene más recorrido del que nos podemos plantear ahora. ¿Qué es lo que le queda pendiente, que le hubiera gustado hacer y no ha podido conseguir a lo largo de estos años en la Secretaría General Iberoamericana, que de alguna manera también es un legado para quien venga detrás y tenga que tomar los trastos? Mire, primero lo positivo. Yo creo que en lo positivo es que existe una secretaría, existen unas cumbres que ya tienen 23 años, es decir, casi una generación funcionando, a donde concurren regularmente los gobiernos, algunos van, otros no van. Puede haber algunas discrepancias, pero generalmente están representados. Eso es muy positivo. Que haya durado estos 23 años funcionando, yo creo que es muy importante. Creo también que esas cumbres fueron descubriendo puntos de contacto entre los países que están siendo valorados. Desde ya en aspectos muy importantes como todo lo que tiene que ver con la cultura, desde ya, pero también con aspectos de colaboración social, colaboración en materia política incluso. Pero me parece que eso es lo más importante. ¿Qué se pudo haber hecho más? Bueno, yo creo que quizá lo que podemos avanzar un poco más es poner en marcha instrumentos de cooperación económica más activos, cosas que, como mencioné, hay algunas líneas que se podrían seguir. Pero lo importante es que que España siga comprometida con esta iniciativa. Es muy importante para España, pero es muy importante para nosotros también. Es decir, porque de alguna forma España es parte de esa gran familia cultural que nos une. Yo soy profundamente iberoamericano, creo en esto. Yo creo, por algo nací en Asturias
y soy uruguayo. Así que de alguna manera represento lo iberoamericano en puridad. Yo creo que hay una cosa, y como digo, porque creo que cada vez más esta es la única comunidad que puede hablar francamente de 600 millones de personas. No hay otra comunidad que tenga las afinidades que tiene Iberoamérica, de las lenguas, de la cultura y de la capacidad de hacer cosas juntos. Hoy España se ha convertido en el segundo inversionista, no fue una cosa traumática, ha tenido problemas la empresa, pero hoy en día este país en 20 años pasó a ser el segundo inversionista en muchos países. Eso normalmente hubiera podido crear tensiones que no existen. Es importante valorar esos aspectos que a veces no se ven, pero que son muy significativos. En cualquier otro momento uno podría haber imaginado que había habido una especie de sospecha imperial o cosas. Alguien lo ha dicho por ahí, siempre se dicen esas cosas. Pero en términos generales, hoy son muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Mire México, mire Colombia, mire Chile, mire Perú, mire Uruguay, es decir, Brasil, es decir, de alguna forma. Entonces, el hecho de que haya 2.000 empresas funcionando y que haya sido un proceso pacífico, hay que valorarlo. En otras partes quizás podría haber sido mucho más tenso. Enrique Iglesias, muchísimas gracias. La última palabra la tiene esta mañana Sergi Logni, que es director corporativo de Relaciones Institucionales de Abertis. Muy rápidamente agradecer a nuestro ponente Enrique Iglesias, también a ustedes su presencia. Para Abertis y su fundación es un honor patrocinar este primer foro de España Internacional, exponente del dinamismo de las empresas españolas y también del buen hacer de nuestro cuerpo diplomático español y el internacional, así como el comercio exterior. Que este foro sirva para crear nuevos espacios sociales, económicos y también para crear políticas de responsabilidad social para nuestras empresas del extranjero. Desear un gran éxito a la Cumbre Iberoamericana en Panamá y hasta el próximo desayuno. Muchas gracias.